Aquí comienza, antes que sea tarde, con la conducción del Dr. Andrés Cristaldo. Un espacio para el análisis político, social y cultural de Corrientes, con entrevistas especiales y todo lo que acontece en nuestra provincia, el país y el mundo. Todo lo que necesitas saber está en Antes que sea tarde. Los días lunes a las 21 horas, por FM San Cayetano 102.5. Muy buenas noches, arrancando nuevamente antes que sea tarde, después de una pausa porque nos tomamos un receso, porque estuvimos en una jornada, una capacitación, se trataba de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Uruguay, en la ciudad de Montevideo más precisamente, donde tuvimos la posibilidad de estar capacitándonos con asesores de presidente, politólogos, especialistas en inteligencia artificial que colaboran o ayudan a algunos estados provinciales y nacionales, todo lo que hace a la comunicación de crisis. Además, la posibilidad de escuchar o estar cerca a un panel de expresidentes de la República de Uruguay y un diálogo también de todos los presidentes de los partidos políticos más gravitantes de este país vecino, ¿no? Una experiencia que nutre y que abarcó varios aspectos de los que necesitan los líderes políticos en la actualidad, desde la comunicación, desde el liderazgo, desde la cercanía, del contacto directo, todo lo que tiene que ver con la reputación, la pérdida de confianza de algunos líderes, los cuestionamientos que tiene la democracia en distintos países del mundo, por supuesto, la actualidad política y otras cuestiones que se plantean todos estos consultores, líderes, que asesoran a otros líderes, y que viene bien para refrescar la memoria, pero también para incorporar nuevos conocimientos, ¿no? Como hoy los políticos o los que tienen responsabilidad en el Estado provincial, nacional o municipal tienen que tratar de lidiar o acaparar o lograr la atención de los ciudadanos para comunicar, para entender sus necesidades, para lograr representar lo que es el sentir, el deseo, lo que ambicionan los vecinos, los ciudadanos, es decir, lo que se llama la legitimidad, ¿eh? Cómo responder ante el votante, a los ciudadanos, en gestión, en organización de comunidades, en la cuestión del medio ambiente, en la cuestión de los conflictos, en las cuestiones de seguridad, de organización, de planificación local, distintos abordajes, pero poniendo el centro, por supuesto, en la comunicación política. Distintas experiencias de campañas electorales también desde su origen, la estrategia y demás cuestiones que hacen a la vida de alguna manera y que nos atraviesan a todos los ciudadanos, ¿no? Porque la comunicación está en los distintos poderes, en el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. La comunicación, la prensa, los problemas están en todas las esferas y eso fuimos a conocer de primera mano, por supuesto, de los que saben
y de los que tienen experiencias para poder ayudar a construir una sociedad mejor, porque cuando uno se conoce estas cuestiones puede anticiparse, puede solucionar y puede ayudar a que otra gente conozca para contribuir o poner un granito de arena para que esta democracia sea un poquito mejor. Y eso se destacaba también en Uruguay, como los expresidentes mantienen un diálogo, una comunicación y ponen el foco en la paz social y en cuidar la democracia uruguaya por sobre todas las cosas. Eso era una cuestión que quería comentarles y por sobre todas las cosas pedirle disculpas por no estar en el programa anterior. Pero hoy vamos a estar, como siempre, tratando de brindar información, y cuando hablamos de información tenemos que hablar del panorama internacional primeramente. La tensión y la tensión que se vivió ayer en Estados Unidos cuando el presidente Donald Trump estuvo cenando con unos periodistas que intentaron asesinarlo. Es decir, vemos ahí como hay una inestabilidad marcada por esa violencia política y algunos conflictos bélicos, más allá de que esta no es la primera vez que intentan asesinarlo al presidente Donald Trump, cuando ya en el 2000 creo que fue el 2025, ¿no?, que intentaron asesinar a Donald Trump en plena campaña, ¿no? Y continúan los conflictos bélicos en Ucrania y en Medio Oriente. Hay un desgaste en los liderazgos de los países que intervienen en conflicto, porque afecta a rutas comerciales. Toda guerra implica un costo, no solo en armamento, en alimentación para las tropas, sino también que en este caso aumenta los fletes internacionales, la inflación para algunos países, en el caso del petróleo, que afecta, que encareció el precio del petróleo, y eso repercute en algunas economías. Nosotros mismos, los argentinos, sufrimos el encarecimiento del precio del petróleo. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, también calificó algunos países y habló que la Argentina puede tener un crecimiento alrededor de un 3%, pero en líneas generales está advirtiendo cómo algunos países hay proteccionismo, o sea, se protegen sus economías. Si miramos al presidente Donald Trump, cómo aplicó medidas o recetas proteccionistas para resguardar, por así llamarlo, a su industria con aranceles por el ingreso de algunos productos, cosa que le sufrió algunas críticas porque lo tildaron de proteccionista. Y otra cuestión es la inestabilidad por estos conflictos internacionales. Y en la semana que tenemos en Argentina vamos a tener una agenda legislativa en el Congreso, principalmente con dos ejes. Uno, lo que tiene que ver con las propuestas de modificación de leyes, en este caso la eliminación de las PASO y la incorporación de ficha limpia, van a estar en la agenda legislativa. Pero lo más importante desde el punto de vista político y el impacto y la violencia que puede haber en el Congreso, esos ataques verbales, discusiones, va a tener que ver con la presencia del ministro jefe de gabinete, Adorni, que va a tener que responder algunas preguntas que tienen que ver con la obligación que tiene el jefe de gabinete de rendir cuenta de su gestión, y va a estar acompañado por el presidente Javier Milei en el Congreso, y por supuesto que va a estar Karina Milei y demás funcionarios. En otro orden de cosas, la justicia
dio nuevamente noticia esta semana que pasó, que tiene que ver con el tratamiento para el decomiso de los bienes de la causa de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner, que busca la justicia recuperar que esos bienes ingresen a patrimonio del Estado, que fueron bienes producto del delito, ¿no? Y ya llegando un poco para Corrientes, vemos que esta semana arrancó con un conflicto, principalmente en un reclamo del Poder Judicial. Si hacemos un poquito de memoria, un poquito de historia, el Poder Judicial, a diferencia de toda la administración pública central como el Poder Legislativo, tuvo un aumento de sueldos para los trabajadores y los jueces y miembros del Ministerio Público del 6% en marzo. Fue para todos en general, pero el Poder Judicial agregó un 6% más para el mes de abril. ¿Qué le respondieron del gobierno provincial? Que no había plata, que no iban a poder contar con esas erogaciones para los gastos del Poder Judicial. Y en Corrientes hay una ley que se denomina de autarquía, donde el Poder Judicial administra sus propios recursos y tiene un presupuesto asignado de un 6,75%, si no tengo mala memoria. El Poder Judicial dice que ese aumento del mes de abril está previsto dentro de su presupuesto. Del gobierno provincial le respondieron que no hay plata. Esto, por supuesto, que abre la posibilidad de un conflicto entre dos poderes, el Poder Ejecutivo y Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Porque además de esta ley de autarquía judicial que le brinda independencia al Poder Judicial, está la intangibilidad de los salarios de los jueces. Es decir, la intangibilidad es que no se debe tocar los sueldos de los jueces porque afectan a su función, y cuando afectan a la función de los jueces se pierde la independencia de la justicia. O sea, esto abre un conflicto, y cuando hay un conflicto entre dos poderes en una provincia, se habilita la intervención federal de alguno de los poderes. Esto lo prevé la Constitución nacional. Y no solo eso, al haber un conflicto entre dos poderes, si esto sigue increciendo, si sigue aumentando, la jurisdicción o quien interviene es directamente la Corte Suprema de Justicia. O sea que esto es una cuestión que hay que seguir de cerca. Algo que también mencionamos ya en otros programas es la cuestión de reclamos de salud, que aparecen manifestaciones a partir de ahora cuestionando no solo las cuestiones de infraestructura, de atención, sino reclamos salariales. A eso hay que sumarle los reclamos del sector docente, que aún más allá de la cuestión salarial, hay algunas quejas por malas liquidaciones por parte de las remuneraciones de los docentes. Además, hay que sumar a eso que hoy, en el día de hoy, representantes de barrios de pie hicieron unas manifestaciones en Corrientes, pero tuvieron un epicentro, un punto de reclamo, que era la sede de La Libertad Avanza. Es decir, un movimiento naturalmente político, pero también detrás de ese de movimiento político hay un reclamo social. Estamos hablando de sindicatos del Poder Judicial, trabajadores judiciales, de la salud, del sector docente. A ello tenemos que sumarle los de barrios de pie, con ollas populares, movimientos sociales que hablan de recorte de sueldo. Por supuesto que algunos van a reprochar esto, quieren vivir el Estado, quieren que se le dé la comida en la boca como siempre y no quieren trabajar, etc. Yo lo que estoy reflejando es que un dato objetivo: existen estos reclamos, me puede gustar a mí, le puede gustar a usted o no, pero existen estos reclamos, y además sabemos que están habiendo
problemas de gastos, de fondos para los municipios, que tienen una situación de déficit, porque algunos porque malgastaron sus recursos, otros porque no lo cuidaron, otros porque son irresponsables, otros simplemente porque tienen una propuesta de gobierno que implica gastos. Y ahí empieza la discusión de cómo se invierten los recursos que se recaudan, de qué manera están administrando los municipios, los gobiernos provinciales y por qué no el gobierno nacional. Entonces, resumiendo, en el escenario internacional tenemos una situación volátil, cambiante, las guerras de Estados Unidos, Medio Oriente y demás, donde hay una situación que no ayuda a la economía, y en el plano de corrientes, aparecen estas cuestiones sociales, estos reclamos salariales, que hay que seguirlo con atención. Y la agenda del Congreso no hay que perder de vista esta semana. Reitero, ficha limpia, la cuestión de la eliminación de las pasos. Hay algunos proyectos intermedios, como el del senador Petekoviski, que quiere que sea opcional las pasos, pero sin sostenimiento económico. Todas esas cuestiones hay que tener en cuenta esta semana. También un conflicto que no quiero dejar de mencionar porque se está planteando públicamente es la cuestión de la restauración de la casa donde se alojó el general Paz en la localidad de Caacatí. Hay una puesta en valor de esa casa, hay un presupuesto y algunos están objetando ese presupuesto, ese gasto para algunos, para otros es una inversión por rescatar la historia. Y hablando de cultura y de historia, tenemos que hacer referencia que inició la Feria del Libro en la localidad de Mburucuyá, que están todos invitados a participar. Momento de pausa en nuestro programa. Enseguida volvemos con más, antes que sea tarde. Otra noticia que omitimos mencionar es la consideración del dólar. El dólar hoy le pegó una subidita. Atenti con esta cuestión. El dólar a 1.440 pesos. Atenti con esta cuestión porque repercute en los precios. Pero a pesar de eso, el gobierno nacional tuvo una compra nuevamente de divisas, compra de dólares importante, es decir, que siguen creciendo las reservas del gobierno nacional. En otro orden de cosas, se dio a conocer, por supuesto, la caída de la imagen del presidente. Esta encuesta tiene que ver con la Universidad Torcuato Di Tella, que hacen referencia puntualmente a que el gobierno tiene una caída por cuarto mes consecutivo. Esto es un dato objetivo. Ellos miden o analizan el índice de confianza del gobierno y viene bajando por cuarto mes
consecutivo. Esto seguramente tiene que ver con el caso Adorni, la caída de las ventas principalmente, desde la pequeña subida que tuvo la inflación, más allá de que hay récord de exportaciones agropecuarias, ganadera, industrial, de muchos sectores mineros que fueron favorecidos por la exportación, que empieza ahora a mejorar por el tema de la cosecha, la recaudación, pero la imagen, dato objetivo, vuelvo a decir, de la encuesta de Torcuato Di Tella, de la Universidad Torcuato Di Tella, hace esta reflexión. Veremos cómo sale de esta cuestión el gobierno nacional, porque hay que tener en cuenta que el año que viene es un año importante. Se va a elegir nuevamente presidente, muchos diputados y senadores nacionales, y el presidente de la nación ya adelantó que va él personalmente a intentar un periodo más de gobierno y que se va a someter a la consideración de la sociedad. Así que atenti con esta cuestión, porque el año que viene es un año electoral y se pone en juego muchas cosas. Otra cosa que olvidamos mencionar tiene que ver con la reforma laboral. ¿Se acuerdan que mencionamos en este programa que algunos artículos de la reforma laboral fueron declarados inconstitucionales, es decir, no válidos? Pero ¿qué ocurrió? La Cámara Nacional Laboral le dio la razón al gobierno y a la legalidad de la ley. ¿Y qué pasó? Naturalmente, la Confederación General del Trabajo, más conocida como CGT, recusó a los camaristas porque cuestionan naturalmente estos fallos. En otro orden de cosas, también se reunió nuevamente la mesa política del gobierno nacional con los Caputo, con Karina Milei, con Adorni, para ultimar los detalles de esta presentación al Congreso del jefe de gabinete. La orden parece que es: hay que bancar a Adorni en el Congreso. Otra noticia también, el que fue el clima la semana pasada, lluvia y ahora un frente de frío. Hay que estar bien de reserva, o si no vamos a dar la gripe. Guarda con el COVID, dirían los vecinos, a tener en cuenta, porque cuando uno pasa por la farmacia, si no hay obra social, o aunque haya obra social, la cosa está picante. Otra que salió a la cancha a recorrer el país, es la vicepresidente Villarroel, y que tuvo que ver, acá me hace una acotación Abelardo, que hay que tener en cuenta también el dengue, los mosquitos y sus consecuencias. Me informaron que hay vacunatorio también por la Plaza Cabral, ¿no? Sí, Plaza Cabral y demás hospitales que están funcionando el vacunatorio. Bueno, le decía que Victoria Villarroel está recorriendo el interior, estuvo por Santa Cruz, pero además protagonizó un incidente porque cuestionó alguna diputada que hacía referencia a que las Malvinas no son argentinas. Otro que salió a la cancha es el pastor. Él dice que no es pastor, Dante Gebel, que armó está buscando armar una alianza política nacional para intentar ser presidente. Otro que salió a la cancha, como mencionamos también en este programa, es Mauricio Macri. Algunos quieren tentarlo para que sea nuevamente candidato a presidente. Él mencionó que quiere ayudar al país y al gobierno de Javier Milei
se van a volver a reunir, pero que van a hacer las objeciones que sean necesarias para cuidar el país. Una buena noticia que tiene que ver con la gripe aviar. La Argentina vuelve a recuperar su estatus de país libre de enfermedades tras los brotes los últimos meses. En otro orden de cosas, la noticia fue también del fin de semana, Colapinto, con su exhibición, no solo con su auto, sino también condujo la bestia, la máquina que usó Fangio, que tanta alegría dio a los argentinos, y un enorme espectáculo con muchos concurrentes. Estaban felices. También tuvo la oportunidad Colapinto de saludar a su abuela y además a mucha gente. Algunos sueñan que para el año que viene la Fórmula 1 esté nuevamente en la Argentina, en los circuitos argentinos y principalmente de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa nos quedó? Un título que quería mencionar de Facundo Manes. ¿Qué decía Facundo Manes? Hay que invertir en el cerebro si queremos sobrevivir a la revolución tecnológica. Digo esto en tiempos de inteligencia artificial, de que nos acapara el tiempo, las pantallas, las computadoras, y el momento de la reflexión y de cuidar el cerebro es muy importante. Si ya estamos promediando el final, quería comentar algunas cuestiones de una cena que está dando el presidente Javier Milei en la Fundación Libertad, y aparentemente va a apuntar a los mercados, va a cuestionar a periodistas como siempre, va a defender a Adorni, va a exhibir algunos números y por sobre todas las cosas va a continuar con su plan de que la cuestión macroeconómica, el superávit fiscal no se toca y que se va a bajar la inflación. Recuerden que el presidente hablaba de que para agosto la inflación va a arrancar con 0, es decir, que no va a llegar a 1. Esperemos que eso se cumpla, pero quería compartir algunos audios donde se está hablando de economía, de cómo hacen los argentinos para buscarle o encontrarle la vuelta, las discusiones que hay sobre las bajas en las ventas, etcétera, y cómo reinventarse. Vamos, si uno cree que este modelo va a seguir, y yo creo que hay temas estructurales. Por ejemplo, cualquiera sea el próximo gobierno, va a necesitar que Vaca Muerta genere divisa, que el cobre genere divisa, que el litio siga explotándose, entonces creo que hay temas estructurales que cualquiera sea el gobierno va a tener que hacer que sigan funcionando. Entonces yo creo que hay muchos de los cambios que estamos enfrentando que van a tender a ser permanentes. ¿Qué es lo que tenés que hacer? El modelo cambió completamente. Ahora la rentabilidad financiera es mínima, todo es productividad. ¿Qué quiere decir productividad? Y yo con los recursos que tengo que producir más bienes que antes, y los negocios ya no son de márgenes extraordinarios, sino son negocios de márgenes más chicos y mucho volumen. Entonces todo es volumen y margen más chico. Es curioso cómo uno habla con empresarios y que te dicen: yo hace 2 años tenía un margen del 80% y ahora me está cayendo. Y 80% con inflación del 200, vos decís, bueno, puede ser. Ahora querés 80 con 30% de inflación, en ningún lugar del mundo existe eso. Entonces claramente hay que acostumbrarse a una nominalidad más baja, negocio de márgenes más chicos, de mayor volumen, algo que planteaba vos, Mariana, esto de los stocks. Antes el stock era la estrategia para preservar mi capital, porque si yo me quedaba con pesos, perdía poder de compra. Ahora si yo mi capital lo ponía en stock de bienes importados, comprado al tipo de cambio oficial, todo movimiento de tipo de cambio era una ganancia de capital que tenía la empresa.
Ahora es todo lo opuesto. Ahora yo digo digamos, uno tiene que producir de acuerdo a la demanda. Cuando me demandan una unidad la tengo que producir ahí, porque todo lo que sea stock, bueno, con tasas reales tan positivas, me cuesta muchísimo tener stock inmovilizado. Entonces cambió completamente la forma de hacer negocio en Argentina. El negocio no es financiero, el negocio es real, poco volumen, mucho volumen, poco margen, pocos stocks. O sea, los que están sacándose el stock de encima van en el camino correcto, que es igual lo que se enseña en el mundo. O sea, se enseña que el stock hay que liquidarlo. A ver, pero es que cuando uno dice... En las escuelas de negocios se enseña eso. Pero es que Argentina, funcionó en contra del mundo los últimos 20, 30 o 50 años. Y es tal cual. Ahora Argentina está funcionando como funciona el resto del mundo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros fuimos criados en una forma de hacer negocios completamente distinta. Yo siempre cuento la anécdota de un conocido que estaba retirado cuidando nietos y una entidad financiera lo contrató, estaba jubilado, porque dice, necesito a alguien que entienda cómo funciona una entidad financiera sin inflación. Bueno, a ver de nuevo, si uno se piensa, si uno agarra la gente que está trabajando actualmente en el mercado laboral, ¿cuántos vivieron sin inflación? Y es la inmensa minoría del mercado laboral. Claro. Entonces, de nuevo, ¿cómo se vive sin inflación? Es todo un desafío para Argentina, entenderlo. Y el segundo desafío es que la respuesta es productividad. Y productividad es más trabajo, más educación, más horas por persona para producir la misma cantidad de bienes, con un margen más chico. Bueno, más sacrificado, digamos. Pero es la única respuesta que tiene un país para generar crecimiento sostenido, que es la única manera de bajar la pobreza. Cualquier otro atajo de decir licuemos la deuda, inflemos, plan platita, todo, y nos llevaron a tener 40% de pobres, digamos. Ahí teníamos esta reflexión de que hacía un panelista sobre la situación económica actual y cómo hay que buscar mayor competencia en los mercados y también vender más para lograr una rentabilidad, porque la rentabilidad es escasa en estos tiempos. Noticias de la cena de la Fundación Libertad, también habló el expresidente Macri, dijo, siento que el populismo se está agotando, destacó que hoy la gente entiende la importancia de la meritocracia. ¿Teníamos algo más, Julio? A ver si tenemos otro audio y ya prácticamente estamos sobre el final despidiéndonos. Esta periodista que hace espionaje, Luciana se llama, Luciana Geuna, presentó un informe totalmente antiperiodístico. Geuna no te habla de los teatros llenos, de la calle Corrientes llena, de los espectáculos en distintos estadios del país que se agotan prácticamente en un santiamén, porque salen las entradas y a las horas los tenés agotados, digo, de la cantidad de artistas internacionales que desembarcan en nuestro país. De eso no te habla. Para ellos hacer periodismo es meterse con anteojos ocultos en la Casa Rosada y buscar sandeces, buscar tonterías. Esta tipa que iba a las marchas, que está bien si lo puede hacer, cada uno es libre, iba a las marchas cuando Cristina, las marchas feministas con el pañuelo verde, cuando Cristina ganaba las elecciones, es la misma que dice que la persona es inescindible, es inseparable del periodista, o sea, es una periodista militante, porque una mina que dice que uno no trabaja de periodista, que uno es periodista, y después iba a las marchas a defender a una delincuente como Cristina, y una delincuente no porque lo digo yo, lo dijo la justicia. Esta tipa es una periodista militante. Grabar de manera ilegal sin permiso es un delito contra la intimidad, chicos, espionaje, es una amenaza a la seguridad nacional. En cualquier país del mundo, esta mina, pseudo periodista, mal llamada periodista, dentro del 95% de los periodistas pauteros de este país, estaría presa. Y si haces buen periodismo, tenés que hacer lo que hace María Luján, lo que hacemos nosotros, lo que hace este canal, estar en constante contacto con la gente, hermana. No meter a un espía, un nabo que no sé ni siquiera cómo se llama el nombre, el pibe fue mandado, pobre. Mercenarios absolutos, periodistas mercenarios, porque no mandaba la cámara oculta de la Casa Rosada cuando gobernaban los anteriores. Ahora, toda la colonia periodística se tiró en contra de esta tipa. Otra zurda, que no tengo problema que sea zurda, pero es la típica zurda que laburaba en Ola y tomaba cafecito de especialidad, de Palermo Rúcula. Desde sus comodidades manda a un pibe a vulnerar la seguridad de este gobierno. Chicos, es un delito y ojalá que recaiga sobre ella una condena y una sentencia y sobre todo los responsables, porque esto no es periodístico y no es periodismo. Esto tiene que ver con la cuestión de la prohibición de algunos ingresos a la Casa de Gobierno
por la acusación de espionaje a una de los periodistas. Yo entiendo que pueden ser acusados algunos periodistas de espionaje, pero la libertad de prensa, el ejercicio del derecho a la información, más allá de los periodistas, tiene que estar vigente en todo momento y en todo lugar en la Argentina, y esto lo quería decir a modo de reflexión para todas las localidades, para las localidades chicas, grandes, medianas y para el país. Hay que cuidar el acceso a la información y la libertad de prensa, y eso implica permitirles el derecho de acceso a la información. Y si no le permitís el acceso a la Rosada, por lo menos brindarle algún tipo de información, porque no está en juego los periodistas. Está el derecho a informarse de los ciudadanos y la obligación de rendir cuentas por sobre todas las cosas. Se viene el Día del Trabajador. Que pasen lindo, disfruten. Es un momento para aprovechar, si se puede, con la familia. Y nos estamos encontrando el próximo lunes en esto que llamamos Antes que sea tarde. Antes que sea tarde, ha finalizado su programa de hoy. Te esperamos en un próximo encuentro. Síguenos en nuestras redes sociales, para mantenerte informado en todo momento.